Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Como siempre, me gusta dar un breve repaso de las clases anteriores o de la clase anterior, lo último que estuvimos viendo, porque eso nos ayuda a retomar o a reforzar esto, ya que nos sirve también de base para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo quisiera que si se hace el esfuerzo de estar conectados, yo sé que esto implica un gasto, yo sé que implica también un poquito de esfuerzo y también en la inversión de su tiempo, pero ojalá que sea para su beneficio. No sería nada agradable saber si alguien se conecta solo por obligación o por cumplir y que deja ahí su dispositivo electrónico, ya sea si es una computadora o si es un teléfono inteligente, solo lo conecta y después de que ya han visto su imagen, pues que se quede ahí solo para que digan que estoy conectado. Si no es ninguna obligación, es una oportunidad para cada uno de poder aprender. Por aparte, yo creo que muchos de ustedes están al tanto de las informaciones que se brindan desde la dirección, subdirección y comisión de evaluación. En esta unidad vamos a ser muy puntuales en que las tareas que se van a ir asignando se traten de entregar puntualmente, porque principalmente ustedes que son graduandos, los cuadros de calificación tienen que entregarse en un tiempo récord y no podemos estar atrasándonos mucho. Por lo tanto, se les recomienda que las tareas, no solo de acá de matemáticas, sino de cualquier otro curso, traten de entregarlas, de enviarlas puntualmente. Por ejemplo, hoy yo les voy a asignar una tarea. Yo creo que por la tarde ustedes ya pueden ver en el aula virtual la tarea que tienen asignada. Pero muchos lo que hacen es ver cuándo es la fecha en que vence. Y un día antes están carrera y carrera para realizarlo. Yo creo que no es esa la intención. Esa tarea está asignada ya el día de hoy y va a estar basada en la clase de hoy. Entonces ya ustedes pueden ir resolviendo los ejercicios a partir de mañana. O si ustedes lo quisieran, desde hoy mismo. Pero no acumulen tareas para última hora. Eso es un mal hábito que no conduce a nada positivo. Pero tal vez algo mucho más delicado es que alguien siga en la insistencia, siga en esa actitud nada agradable de estar pidiendo copia. No es por mí, no es por la señorita directora, no es por ninguno de los miembros de la comisión de evaluación. Es por usted, estudiante. Es que usted es quien tiene esa oportunidad de aprender. Y qué lástima que algunos no la quieran aprovechar. Ánimo pues, jóvenes, adelante, hay que seguir con entusiasmo. Ya esta es la última unidad, principalmente los graduandos. Yo creo que este es el último momento de estar en clases, ¿verdad? En esta última unidad. Luego tendremos ya el cierre académico y, lógicamente, el final de su ciclo diversificado. Ya usted, pues, preparando equipajes para su viaje a la universidad. Que tengan muchos éxitos y en la clase de hoy, pues, como repito, mucho entusiasmo, mucha predisposición. No lo hagan por obligación, háganlo por la oportunidad que la vida les brinda, porque las oportunidades no llegan dos veces. En la clase anterior hemos trabajado las razones trigonométricas o funciones trigonométricas, si lo queremos llamar así. Y se decía que esto es aplicable a un triángulo rectángulo. Te dijo que en todo triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto les llamamos catetos, y el lado que es de mayor longitud, que queda frente al ángulo recto, le llamamos hipotenusa. Y siendo 3 los lados de un triángulo, ¿cómo poderlos combinar? Por cociente, es decir, dividir un lado entre otro.
nos da las 6 razones trigonométricas que tienen ustedes acá en pantalla. Si dividimos el cateto opuesto entre la hipotenusa, lo que obtenemos es el seno del ángulo. Y recuerdo que también les insistí en que cateto opuesto no es el cateto que vaya vertical, porque dependiendo la posición del triángulo, puede ser que ninguno de los catetos sea verticales, ¿verdad? Entonces, no hay una especificación de que un cateto sea opuesto y que el otro sea adyacente. Eso depende de qué ángulo estamos trabajando. En este caso, si nosotros decimos, queremos conocer el seno del ángulo teta, es decir, un ángulo específico que usted quiera determinar, entonces el cateto opuesto a ese ángulo es el que está enfrente y su cateto adyacente es el que forma parte de ese ángulo. Mientras que cuando hablamos de cateto adyacente y lo dividimos entre la hipotenusa, lo que obtenemos es la razón coseno. Es la razón coseno. Voy a hacer aquí un breve paréntesis. He escuchado algunas intenciones como de participar, pero la verdad les oigo muy poco. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, profe, se lo escucha bien. ¿Sí? Es que yo sí tengo algún problema. Bueno, entonces, por ejemplo, ahorita quien tuvo la gentileza de contestarme, yo le escuché también correctamente. Eso me agrada, porque pensé que yo no estaba bien conectado acá y que no iba a escuchar las preguntas que ustedes me hicieran. Pero ya con esto estoy seguro que sí. Bueno, entonces, otra forma de relacionar los lados de un triángulo es dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente, y eso nos da la función tangente. Si dividimos la hipotenusa entre el cateto adyacente, nos da la secante. Si dividimos la hipotenusa entre el cateto opuesto, nos da la cosecante. Y si dividimos el cateto adyacente entre el cateto opuesto, obtenemos la función cotangente del ángulo. Repito pues, usted tiene que ubicarse qué ángulo es el que va a trabajar y el lado que tiene enfrente, ese es el cateto opuesto. Si se pasa a otro ángulo, ya no será el mismo cateto opuesto, será el otro, ¿verdad? Bueno, espero que estas recomendaciones, estos refrescamientos que estamos dando les ayuden. Luego, trabajamos con ustedes la resolución de triángulos. Y decíamos que resolver un triángulo no es otra cosa más que conocer las medidas de sus elementos. En el caso del triángulo rectángulo nos interesan 5 elementos. ¿Cuáles son? 2 ángulos agudos, los 2 catetos y la hipotenusa. Para resolver un triángulo se necesita tener conocidos solo 2 elementos. Y así podemos conocer los otros 3. ¿Por qué dijimos 5? Porque el ángulo recto ya no es de nuestro interés. Ya sabemos que ese tiene 90 grados y nunca va a variar. Entonces nos interesan los otros que sí pueden ir variando en sus medidas. Entonces, conociendo 2, podemos llegar a conocer los otros 3 porque guardan una relación proporcional. Pero estos elementos conocidos que yo les dije que deben ser 2, tienen 2 opciones. En primer lugar, que sean 2 lados, ya sea la hipotenusa y un cateto o los 2 catetos. Y puede ser que se conozca un ángulo y uno de los lados, cualquiera de los 3 lados, ¿verdad? Si usted conoce un lado y un ángulo, usted puede resolver el triángulo. Usted conoce 2 lados, usted puede resolver el triángulo. Esa es la manera. Porque yo les decía, si de los 2 elementos que necesitamos, usted conoce los 2 ángulos agudos, no puede tener una solución única porque las soluciones ahí serían infinitas. Porque van a haber infinitos triángulos con distintas medidas que van a tener los mismos ángulos que usted tendría conocidos. Por eso no se toma en cuenta que sean 2 ángulos los que se conozcan originalmente. Bueno, esto es un repasito así rápido, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un ejemplo que nos pedían resolver el triángulo que está aquí en la gráfica y si nos damos cuenta, conocemos su hipotenusa que mide 5 y conocemos el ángulo B que mide 41.7 grados. ¿Se dan cuenta? Se ajusta a las condiciones que dijimos, un lado y un ángulo. Pero ahora, si nos piden resolver el triángulo, ¿qué es lo que no conocemos? No conocemos el lado B o cateto B, ni el cateto C,
y no conocemos tampoco el ángulo C. Esos son los tres elementos desconocidos. Si ustedes ven acá, está identificado con verde y lo que sí conocemos está identificado con rojo. Bueno, entonces de estos tres elementos que usted no conoce, usted puede elegir uno cualesquiera. Cualquiera de los tres, usted va a resolver primero. En el ejemplo aquí, estamos viendo que primero decidimos conocer el cateto B. Entonces, usted tiene conocido el ángulo B. ¿Qué quiere conocer? El cateto opuesto. ¿Y qué es lo que conoce? La hipotenusa. ¿Qué va a relacionar? Cateto opuesto con hipotenusa. ¿Cuál es la función que cumple con esta relación? Es la función seno. Por eso se dice ahora que el seno del ángulo de 41.7 grados va a ser igual a B, que es el cateto opuesto, dividido entre 5, que es la hipotenusa. Entonces, ¿usted tiene conocido esto? Sí, porque el seno de 41.7 ya lo tiene su calculadora. Solo es cuestión de que usted se lo pida y le va a dar el dato. O sea, este dato es ya conocido. Y conoce la hipotenusa. Lo que no conoce es este numerador. Pero yo les hice la otra vez la relación. Cuando no conocemos el numerador, usted multiplica el denominador por el dato entero, llamémosle así. Si usted lo quiere tomar de esta forma, de acuerdo a las ecuaciones, decimos, ¿qué está haciendo el 5 aquí en este miembro de la ecuación? Está dividiendo. Si lo pasamos al otro lado, va a ir a multiplicar. Y entonces nos queda la B despejada y el 5 pasó a multiplicar. Por eso decimos acá que el cateto B es igual a 5 multiplicado por el seno de 41.7. Cuando usted escribe 5 seno, automáticamente su calculadora le está multiplicando, ¿ya? Y le da esto. Y luego, si queremos conocer el cateto C, pues vamos a ver que el cateto C ahora es adyacente al ángulo que conocemos. Pero como sigue siendo conocida la hipotenusa, vamos a relacionar cateto adyacente con hipotenusa. Y entonces nosotros nos damos cuenta que la función que necesitamos trabajar es coseno. Por eso decimos que el coseno de 41.7, ¿verdad?, es igual al cateto adyacente C dividido entre la hipotenusa 5. No conocemos otra vez el numerador, entonces el 5 que está como denominador pasa a multiplicar. Por eso decimos que el cateto C nos queda igual a 5 multiplicado por el coseno de 41.7 y nos dio una medida de 3.733. Bien, entonces tenemos acá ya los resultados y para conocer el ángulo, sencillamente usted resta de 90 la medida del ángulo conocido y obtiene el otro. Recuerdo que en la clase anterior alguien me dijo, ¿y por qué se resta de 90? Porque usted sabe que los dos ángulos agudos son complementarios, es decir, entre los dos suman 90 grados. Y si conocemos uno, entonces 90 menos el valor del ángulo conocido nos da el valor del otro y así es como resolvemos un triángulo rectángulo. Solo quiero hacerles la recomendación nuevamente, porque sé que muchos cuando tienen la calculadora en la mano, pues no están tranquilos y están accionando los dedos porque ya se han habituado al teléfono y ahí están pulsando teclas y teclas y teclas y de una de tantas lo desconfiguran. Cuando usted empiece a trabajar trigonometría, por favor, asegúrese de que su calculadora esté en la función de grados sexagesimales. Debe tener la función deg, o en algunas calculadoras solo aparece la letra D. Porque si usted va a trabajar con grados centesimales o va a trabajar con radianes, sus resultados van a ser totalmente distintos. Bien, pasemos a otra parte que nos interesa repasar así rapidito. Aplicado a unos problemitas. La otra vez vimos cómo una escalera que está inclinada sobre una pared, sabemos qué longitud tiene la escalera y cuánto está separado de la base sobre el piso, cuánto está separado de la pared.
Entonces, cuando se va a resolver un problema, todos los datos que le da el problema, usted relaciónelos con los elementos de un triángulo, porque usted lo que va a formar es un triángulo rectángulo. Y cuando ya haya tenido ya la elección de los datos y reconstruye su triángulo, usted se da cuenta dónde está su incógnita, cuál es el dato que le piden. En este caso, le dicen ahí, diga cuál es el ángulo que está formando la escalera y el edificio, o sea, con la pared donde está apoyada, ¿verdad? Bien, entonces, como se dice aquí, usted va a relacionar los datos del problema con un triángulo, como nos muestra esta figurita que se les incluye acá. Tenemos acá el edificio, la escalera inclinada aquí encima. Aquí están los 6 pies que están separadas la escalera de la base del edificio. Y tenemos que averiguar este ángulo, porque este es el ángulo que está formando la escalera con el edificio. Entonces, ¿qué se formó? Un triángulo rectángulo. ¿Qué se conoce? La hipotenusa. Y un cateto. Pero de acuerdo al ángulo que queremos averiguar, el cateto que se conoce es el opuesto. Entonces, cateto opuesto e hipotenusa nos mandan a la función seno. Por eso decimos que el seno del ángulo que vamos a buscar es el cateto opuesto 6 dividido entre la hipotenusa 40. Y eso nos dio 0.15. ¿Qué es 0.15? Es el seno del ángulo que nos están pidiendo. Entonces, si en su calculadora usted tiene el valor del seno, ahora va a trabajar usted con el inverso de la función seno. Recuerda que eso se realiza con la tecla de su calculadora que dice Shift. El Shift le manda a hacer la función inversa. Entonces, cuando usted dice Shift y le pone seno, le queda seno elevado a menos 1, como establece aquí esta diapositiva, seno elevado a menos 1. ¿De quién? De 15, ¿verdad? De 0.15, y le damos igual, y nos ha salido 8.6 grados. Y esa es nuestra respuesta. La pared y la escalera forman un ángulo de 8.6 grados. Entonces, reafirmamos que esto de trabajar problemas que se resuelven con funciones trigonométricas es muy simple, es muy fácil. Todo es cuestión de que usted sepa asociar los elementos del problema con los elementos de un triángulo. Bien, en la siguiente diapositiva teníamos otro ejemplo y ese recuerdo que lo resolvimos aquí propiamente en clase. Este problemita se trataba de que hay un observador aquí sobre una torre, ¿verdad? Hay un observador hasta en la parte de arriba que da directamente frente a la playa, frente al mar, ¿verdad? Entonces, y ahí se observa que viene un barco. Cuando el observador dirige la vista al barco, pues con un instrumento que mide los ángulos, se da cuenta que este ángulo de depresión, dice, mide 23 grados. Y está conocida la altura de la torre. Entonces, ¿qué conocemos en este triángulo? Este cateto, y conocemos este ángulo. Pero va a decir, es que está fuera del triángulo. No, porque este ángulo es el mismo de aquí, y usted ya sabe que este ángulo con este son iguales, porque son alternos internos. Entonces usted forma un triángulo con esta distancia, que es lo que le están preguntando. ¿A qué distancia está el barco de la base de la torre? ¿Verdad? O de este faro, dice, ¿verdad? ¿A qué distancia está el barco de esta base del faro? O de la torre donde está el observador. Pues vamos a darnos cuenta que este es un cateto, la altura es otro cateto, y conocemos este ángulo. Tenemos entonces conocido un ángulo y su cateto adyacente. No, perdón, el cateto opuesto lo conocemos, cateto opuesto. ¿Qué nos piden averiguar? El cateto adyacente. ¿Será que nos piden aquí la hipotenusa? No. Solamente vamos a relacionar los dos catetos. ¿Cuál es la función que relaciona los dos catetos? La tangente. Entonces dice usted, tangente del ángulo de 23 grados va a ser igual a cateto opuesto, 200 pies, dividido cateto adyacente, X. ¿Verdad? Dividido X.
Por lo tanto, X va a ser igual a 200 dividido la tangente de 23. ¿Por qué razón? Porque esta X aquí está dividiendo. Usted lo va a pasar al primer miembro de su ecuación, va a ir a multiplicar. Entonces aquí vendría a multiplicar a la tangente. Los dos serían factores. Ahora usted despeja la X, se lleva la tangente que está multiplicando, viene a dividir, y por eso nos queda aquí que la X es igual a 200 dividido tangente 23. Haciendo esa operación en su calculadora, le dio 471.17 pies. ¿Qué es eso? La distancia que se encuentra el barco de la base del faro en ese momento en que el observador midió el ángulo de depresión. Otra vez se puede dar cuenta que definitivamente lo que se necesita es asociar los datos del problema con los elementos de un triángulo, y entonces usted lo que tiene que hacer es resolver un triángulo. Le voy a incluir aquí una cosa que es muy importante y no lo habíamos abarcado en la clase anterior. ¿Cómo puede usted encontrar el área de un triángulo cuando solamente conocemos medidas de dos lados y, por supuesto, el ángulo que está formando esos dos lados? No sé si alcanza a ver usted esta figurita que yo les incluyo aquí a la derecha. Sabemos que hay un lado del triángulo de 10 centímetros y otro lado de 3 centímetros. Fíjese que estoy diciendo lados, no estoy diciendo catetos. ¿Por qué? Porque mire, este ángulo es de 120, entonces no es ángulo recto. No puedo llamarle catetos porque no es triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera. Pero si usted conoce un lado y el otro lado y conoce el ángulo que forman esos dos lados, fíjese que es fácil encontrar el área del triángulo, porque nosotros sabemos que la fórmula del área del triángulo es multiplicar base por altura y dividirlo entre 2. Pero aquí no conocemos la altura. No vaya usted a confundir la altura con uno de los lados. Solamente en el triángulo rectángulo, la base y la altura son los catetos. Pero en otro triángulo que no sea rectángulo, no puede usted hacer coincidir un lado con una altura. Entonces acá en este triángulo que no es rectángulo, conocemos dos lados y el ángulo comprendido, así es, el ángulo que forman esos lados. Y la fórmula es un medio del producto de los dos lados que se conocen por el seno del ángulo que forman. Así en este caso el área de este triangulito sería multiplicar la longitud de este lado 3 por 10, que nos daría 30, y como lo multiplicamos por un medio, le sacamos mitad, nos da 15, ¿verdad? Y luego lo multiplicamos por el seno de 120, por eso encuentra usted aquí que el área va a ser 15 por el seno de 120, y eso nos da aproximadamente 13 centímetros cuadrados. Así es como se encuentra el área de un triángulo que no tenga una forma conocida, pues, sino que es un triángulo oblicuángulo, y no conocemos su altura, sino solamente la medida de dos lados, pero afortunadamente se conoce el ángulo que están formando esos lados. Bueno, esta era una de las partes que nos hizo falta en la clase anterior, aquí se las comparto. No sé si ha quedado clara la explicación de este temita, o si hay alguna duda, pues pueden plantearla de una vez antes de que entremos al tema de hoy. Por lo visto, estamos bien hasta ahí. Bueno, tenemos acá entonces el inicio de nuestra clase de hoy. Pueden ustedes ver ahí que el tema que vamos a ver es la ley de senos y ley de cosenos. Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y para empezar,
se les explica acá. Tenemos este triángulo que aquí, por este momento, se me borró la letra A que tenía acá, el vértice A, pero es fácil identificar entonces. Este es el triángulo ABC. Y ustedes pueden notar, no es rectángulo. Es un triángulo que tiene 3 ángulos agudos. Entonces, ¿cómo resolver un triángulo así? Si aquí prácticamente no hay catetos, no hay hipotenusa. Entonces, no da oportunidad a que le apliquemos directamente la ley, la función seno, coseno o tangente, no. Porque no conocemos si hay aquí catetos o hay hipotenusa. No los hay porque no es triángulo rectángulo. Entonces, viene la pregunta, ¿qué hacer entonces en este caso? Fíjese que este tema al principio parece un poquito complicado. Yo voy a solicitarle mucho su atención y su esfuerzo por seguir la explicación que le voy a dar. Porque fíjese que nada me costaría a mí escribir aquí en una diapositiva cuál es la ley de senos. Y le digo, mire, esta es la ley de senos y usted aplíquela. Usted ya me conoce y sabe que yo no trabajo así. Usted sabe que yo siempre les doy una explicación de dónde vino lo que vamos a estudiar. Sí existe una ley de senos, claro, ya está estructurada. Pero para que usted la conozca, yo le voy a llevar por un camino que va a usted a hacer un redescubrimiento. Usted va a llegar a redescubrir cómo es la ley de senos. ¿Y con qué propósito? Porque de esa manera a usted se le va a hacer fácil aplicarlo y fácil también recordarlo. No le voy a decir, apréndase de memoria la ley de senos. No tiene ningún sentido. Estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces le pido por favor su colaboración, su apoyo, de que trate de ver esta explicación. Por eso les digo, y aquí tenemos este triángulo que de acuerdo a la nomenclatura que usamos, aquí está el vértice A y enfrente el lado A. Vértice B, enfrente el lado B. El vértice C, enfrente el lado C. Esta es la nomenclatura que debe llevar un triángulo. Que usted primero le ubica las letras que identifican los vértices. Las letras que usted quiera y en el orden que quiera. Ahí no hay un orden establecido. Pero media vez usted ya especificó cuáles son las letras que identifican los vértices, entonces las letras que van a identificar los lados se ajustan a las letras de los vértices, porque siempre vamos a tener letra igual en el sentido opuesto. Tengo aquí el vértice B o el ángulo B, enfrente debo tener el lado B, pero los lados se identifican con letra minúscula y los vértices con letra mayúscula. Bueno, entonces yo les decía, no se puede aplicar directamente una función trigonométrica, porque no conocemos ningún cateto, no conocemos hipotenusa. Entonces no sabemos qué función se podría realizar, ¿verdad? Por eso se ha tenido que utilizar o se ha tenido que establecer el uso de la ley de senos y también la ley de cosenos, que eso es lo que vamos a trabajar ya inmediatamente. Para esto yo, por favor, pido que tenga su cuadernito, porque si solamente va a escuchar, no creo que aprenda mucho. Espero que esté escuchando bien, que también esté viendo, leyendo las diapositivas, pero además usted va a trabajar en su cuaderno. Vamos a deducir la ley de senos. Y les digo acá, sea el triángulo ABC, que está aquí dibujado, y es un obtusángulo. Hágalo usted también en su cuaderno. Dibuje un triángulo así. Es ángulo porque tiene acá un ángulo obtuso, tiene más de 90 grados. Bueno, entonces tenemos el triángulo ABC. Y ahora, como ya están determinados los vértices, entonces ajustamos también las letras que identifican los lados. Frente al vértice B está el lado B. Frente al vértice C tenemos el lado C y frente al vértice A tenemos el lado A. Bueno,
Hágame el favor de dibujar eso en su cuaderno. Tiene que hacerlo con regla, no va a estar dibujando o rayando con otro lapicero. Eso nunca le funciona, ¿verdad? Usted necesita aprender bien, no necesita aprender a medias. Hagamos las cosas correctamente, por favor. Ahora que ya tenemos identificado el triángulo, usted ve que aquí no hay ninguna hipotenusa, no hay un cateto. Sí van a haber ángulos, pero solamente tenemos en sentido generalizado 3 lados. Ahora, estos triángulos sí vamos a tener que trabajar los 6 elementos, porque ya no hay ningún ángulo obvio, ¿verdad? No hay ningún ángulo ya conocido. Los 3 van a ser variables. ¿Cómo varía un ángulo? Sencillamente con que usted, por ejemplo, le prolongue la longitud al lado A, va a cambiar la medida de los 3 ángulos, ¿ya? Entonces, aquí sí vamos a trabajar los 6 elementos, o sea, 3 lados y 3 ángulos. Como ya tiene usted dibujado su triángulo, vamos a seguir por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si usted se da cuenta, aquí en la figurita está nuevamente el triángulo que teníamos originalmente. A, B, C, y con sus lados también A, B, C. Que sería el lado A aquí, el lado B y el lado C. Pero ahora, con la regla que usted tiene ahí a su alcance, usted lo hace coincidir con la base del triángulo, o sea, el segmento que va de A a B, haga coincidir la regla y prolongue ese lado, trace este otro segmento, y no importa, ¿hasta dónde llega? No, hágalo lo más que pueda, ahí usted puede hacerlo un poquito más largo, no le va a afectar en nada. ¿Ya trazó esa línea? ¿Ya prolongó el lado base del triángulo? Ahora tiene que bajar desde el vértice C una perpendicular al lado que usted prolongó. Cuando le digo perpendicular, quiere decir que ese lado, este segmento que usted va a dibujar aquí vertical, al cortarse con el lado que usted prolongó, va a formar ángulo recto. ¿Qué se necesita para eso? Su escuadra. Usted va a poner aquí la escuadra que coincida con este lado y con el vértice, y entonces va a trazar esta línea vertical. Y esas son 2 construcciones, 2 lados que le vamos a agregar a nuestro triángulo. De acuerdo, y ahora vemos que aquí, donde se intersecaron esas 2 líneas que usted construyó, le vamos a poner un vértice D. Le vamos a agregar un vértice D. Y a la línea vertical le vamos a poner H. H. Y a la otra línea horizontal, que fue el complemento de la base, pues ahí está identificada como una letra F. Puede ser cualquier otra letra. No importa, ese segmento por el momento no nos va a ser útil. Ahorita nos está siendo útil solamente para que se forme el ángulo recto. Bueno, no sé si usted ya observó bien, usted ya hizo también la construcción en su cuaderno. ¿Qué me puede comentar ahora? ¿Cómo está esta figura? Quiero unas 2 o 3 opiniones. ¿Qué observa usted ahora en la figura? Tanto esta que está aquí en la pantalla como la que usted ya hizo en su cuaderno. Profe, que con el segmento que se le agregó ahora ya es un triángulo rectángulo y tiene hipotenusa. Ajá, ya tiene un triángulo rectángulo. Sí, gracias. ¿Alguien más que me quiera opinar o que quiera decir algo complementario a lo que opinó la señorita? ¿Qué más podríamos argumentar? Porque si hicimos esa construcción de agregarle 2 líneas en estas condiciones, tiene un propósito, pues, pero veamos qué es lo que obtuvimos.
Ya nos dijo la señorita, ahora ya es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que sería el triángulo que va desde en su base desde A hasta D. Su hipotenusa que iría desde A hasta C. Y el otro cateto que sería de C a D. Ya, efectivamente, ya tenemos un triángulo rectángulo. ¿Algo más? ¿Algo más que ustedes puedan observar? Bueno, qué pena, pero o a lo mejor no lo están haciendo. Tienen que ir trabajando a la par para que ustedes estén en la jugada, pues, ¿verdad? Fíjense que hay una cosa establecida muy claramente, ¿verdad? Dice, lo que yo escuché, pues se me olvidó. Lo que yo vi, pues así medio lo recuerdo. Pero lo que yo hice, lo aprendí a hacer. Jóvenes, se aprende haciendo. Si ustedes pensaron que solamente la clase virtual era encender su dispositivo electrónico y buscar ahí la comodidad en un sofá o quedarse incluso en su cama, no, hombre, así no hay mucho beneficio, ¿verdad? Hagamos las cosas bien. Usted está bien sentadito en una silla, y enfrente tiene su mesita, y ahí tiene su cuaderno, su lápiz, su reglita, su escuadra, y está trabajando. Entonces, sí está haciendo las cosas, y así estamos seguros de que usted va a aprender. Bien, ahora, entonces, solamente una opinión. Me da mucha pena que solamente haya habido una opinión. Porque ¿cuántos están conectados? Es una gran cantidad, y sin embargo, no quieren participar. ¿Será que no quieren participar o no están atendiendo las recomendaciones? Aparte del triángulo que mencionó la señorita de ADC, se forma otro triángulo que es el BDC. Aquí hay otro triángulo rectángulo, ¿no? Ahora tenemos dos triángulos rectángulos en esta figura. Hay dos rectángulos y sigue estando el triángulo original, el oblicuángulo, que está ahí, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con esto. Y aquí es donde viene ya una parte que requiere un poquito de más atención. Si vamos a tomar el triángulo ADC, tal vez ahorita no se fije tanto en la figura que tengo aquí a la par. La figura no tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Esta figura la agregué únicamente como un complemento, algo que pueda generar una diapositiva distinta y que a usted le pueda traer un poquito más. Pero les repito, ahorita esta figura no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, nos vamos a basar en la figura de la diapositiva anterior. ¿Qué quiere decir? Del triángulo ADC. Si quiere, se lo regreso un poquitito. Del triángulo ADC, o sea, el triángulo rectángulo que se formó grande. El triángulo grande, digámosle así, es ADC. ¿Qué pasa con este triángulo? Pues ahí sí podemos sacar funciones trigonométricas, ¿verdad? Y podemos decir que el seno del ángulo alfa, voy a mencionarles otra cosita aquí, ¿verdad? Miren, aquí en su interior yo les escribí el ángulo alfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está el vértice A, y el vértice es el puntito, pero el ángulo, usted sabe, es el área que queda aquí entre los lados de este triángulo. Entonces hablamos del ángulo alfa. ¿Qué pasa con el ángulo alfa ahora en el triángulo grande? Sabemos que el seno de ese ángulo A es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Porque esa es la definición de la función seno. Es dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, y eso es lo que estamos haciendo acá. Tengo el ángulo alfa. ¿Cuál es su cateto opuesto? H. ¿Cuál es su hipotenusa? B, lo que teníamos ahorita. Entonces es H dividido B, y así es como lo estamos definiendo acá, H dividido B. Entonces, bien, para ese triángulo
ADC que se formó, podemos hablar del seno alfa, seno de alfa, es igual a cateto opuesto, que es nuestra H, dividido la hipotenusa, que es el lado B. Ya está definido el seno para el ángulo alfa. Entonces, ¿cómo definimos H? ¿Verdad que cuando no conocemos el numerador de esta fracción, lo obtenemos multiplicando estos dos? ¿Verdad? Entonces, H es igual a B multiplicado por el seno de alfa. Yo les escribí aquí el signo de multiplicar siempre, aunque no es necesario, pero como aquí queremos aclarárselo bien, yo les incluí el signo de multiplicar. No lo necesita. Usted podría escribir solamente B seno alfa y su calculadora automáticamente se lo multiplica. Pero para enfatizar que es un producto, le estoy incluyendo el signo de la multiplicación. Entonces ya conocimos ahora cómo definir la H. ¿Cómo definir H en el triángulo grande? En el triángulo rectángulo ADC. ¿Cómo queda? Queda B multiplicado por el seno de alfa. B por el seno de alfa. Bueno, y ahora vamos a trabajar el otro triángulo rectángulo que se formó, el pequeño. Dijimos, es el triángulo BDC. O si usted quiere, lo puede llamar DCB. O si usted quiere, lo puede llamar DBC, CDB. Lo importante es que usted mencione en un orden los tres vértices del triángulo. Bueno, pues este triangulito ahora es rectángulo y por lo tanto también podemos conocer la función seno. Pero aquí es donde hay una cosita muy, pero muy particular. Vamos a hablar de este ángulo de aquí, mire. Este ángulo. Para poderle sacar el seno de este ángulo. Pero, ¿cómo nombrar a este ángulo? ¿Le podemos llamar B? Originalmente B estaba identificando este ángulo de aquí. Entonces ahora, por favor, calculadora en mano. Y voy a hacerles la pregunta. Si usted tiene este ángulo que les estoy señalando para el triángulo menor y le suma el ángulo B que ya estaba originalmente, ¿cuánto les va a dar? 180. 180. Muy bien, esa mente está muy bien despierta. Gracias por su participación. Espero que los demás lo hayan identificado. Y no me vaya a decir, es que ahí no tiene valores. No, pero es que es una construcción geométrica. Y usted sabe que los dos ángulos de aquí son consecutivos y quedan a un mismo lado de una línea recta. Entonces, entre los dos suman 180. Ahora, como se trata de ir construyendo su aprendizaje, mire, usted tiene un ángulo, ahí tiene un ángulo obtuso. Démosle una medida. Deme usted la medida de un ángulo obtuso, porque quiero que usted participe. Deme una medida de un ángulo obtuso. Jóvenes, ¿qué está pasando? ¿No pueden dar una medida? 120 grados. 120 fue lo que escuché. Gracias. Los demás también querían participar, también se les agradece. Pero escuché 120. Muy bien. Entonces, ¿el otro ángulo cuánto debe medir? 60 grados. 60. Muy bien, porque entre los dos van a sumar 180. ¿Por qué? Porque son consecutivos. ¿Verdad? Son ángulos consecutivos, tienen un lado en común y los otros lados están alineados, se dice, ¿va? O sencillamente los dos ángulos comparten un lado y los dos están construidos de un mismo lado de una línea recta. Forman 180. Entonces, si me dieron la medida para el obtuso es 120, el otro, que es agudo, su suplemento es 60.
Pero ahora vean una cosa. Dígame usted, ¿cuánto es el seno de 120? Búsquelo en su calculadora. 0.86. 0.866. Y tiene más cifras, pero quedémonos ahí. 0.866. Sacamos el seno de 120. Ahora, busque el seno del otro ángulo, el de 60. ¿Qué le dio? Lo mismo. 0.866. Vaya, usted ya experimentó ahí con su propio lapicero y su propia calculadora que el seno de esos dos ángulos es igual, ¿cierto? Entonces, dos ángulos que son suplementarios tienen siempre el mismo seno. Eso posiblemente no lo había usted experimentado antes, pero lo está conociendo este día. Entonces, si yo quisiera hablar del seno del ángulo B, que ya tenía originalmente, pues lo puedo hacer también aquí con el otro ángulo suplementario, el de menor de 90 grados, el que tiene menos de 90 grados. Porque sé que el seno de este ángulo va a ser el mismo seno de este ángulo. ¿De acuerdo? Pues ahora ya con esa seguridad, ya con esa certeza, voy a decir seno de B. Por eso decía aquí, del triángulo pequeño BDC, hablo el seno del ángulo beta, o sea, el ángulo B, es igual a ¿qué? Su cateto opuesto, que es también H. Pero su hipotenusa ya no es la misma que en el otro triángulo. Ahora su hipotenusa es A. ¿Verdad? Como usted lo tiene dibujado ahí en su cuaderno, compruébelo. ¿no? Vamos a sacar el seno del ángulo beta. Y les dije, vamos a tomar ese ángulo porque ya comprobamos que es el mismo seno del otro ángulo. ¿no? Entonces, el seno del ángulo beta es el cateto opuesto, que es H, dividido la hipotenusa del triángulo pequeño, que es A. Y por eso mismo vamos a decir, ¿y cómo es H para este triángulo? Pues H es A multiplicado por el seno de B. Quiere decir que con estas dos aplicaciones del seno de alfa, que fue H dividido entre B, y el seno de beta, que fue H dividido entre A, que es su hipotenusa, hemos llegado a determinar que para el triángulo grande, para el triángulo rectángulo grande de esta construcción que nosotros complementamos, H es B por el seno de alfa. Y para el triángulo pequeño, que es también rectángulo, H es A por el seno de beta. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros establecido en esta diapositiva. Entonces decimos, como H es común para los dos triángulos, porque si se dieron cuenta, la H que nos está sirviendo al cateto opuesto es opuesto tanto del triángulo grande como del triángulo pequeño con relación al ángulo alfa y al ángulo beta. H siempre es el cateto opuesto de los dos triángulos. Entonces, cuando nosotros hemos sacado, cuando hemos despejado la H para los dos triángulos, lo que obtuvimos fue un valor para H en un triángulo y un valor para H en el otro triángulo. Pero las H's son las mismas porque está sirviendo el mismo lado. Por eso dice, como H es común para los dos triángulos, podemos escribir la igualdad, que B por el seno de alfa es igual a A por el seno de beta. Y si reordenamos esta ecuacioncita de igualdad aquí, nos queda que B dividido el seno de beta es igual a A dividido el seno de alfa. ¿De dónde sacamos esto? Sencillo. Usted deja la B aquí y lleva seno de alfa que está multiplicando, va a dividir acá. Y de aquí se lleva usted el seno de beta que está multiplicando, va a dividir aquí. Por eso nos queda B dividido entre el seno de beta. Y aquí nos queda A dividido entre el seno de alfa que se trajo de allá a multiplicar, vino a dividir. Y ya nos quedó esto. Y esta es la ley de senos. ¿Fíjense? Ahora sí, observe aquí a la derecha.
Porque en esta gráfica sí les estoy incluyendo que A dividido el seno de alfa es igual a B dividido el seno de beta, pero también es igual a C dividido el seno de delta. O sea, el ángulo opuesto al lado C. Si usted es observador, se va a dar cuenta que usted divide un lado entre el seno del ángulo opuesto, después se pasa a otro lado y lo divide también entre el seno del ángulo que tiene enfrente, y se pasa al otro lado y divide la longitud de ese lado entre el seno del ángulo que tiene enfrente. Curiosamente, los datos van a ser iguales, los cocientes son exactamente los mismos. Por eso hay igualdad. Hay una igualdad que usted puede comprobar. ¿Cómo lo comprobaría? Si usted tiene la paciencia de construir un triángulo y medirle sus ángulos aproximados, porque a veces cuando uno está midiendo con transportador, le salen aproximaciones. No, uno no puede ser muy preciso ahí, decir exactamente tantos grados, tantos minutos y tantos segundos. No lo puede determinar, pero sí puede trabajar en forma aproximada. Y entonces los resultados le van a salir también muy aproximados. Usted toma su regla y su lápiz y construye un triángulo en las medidas que usted crea conveniente, ¿verdad? Si gusta, dele medidas en los lados que sean enteros para que no le cueste trabajar. Después, con un transportador, aproxime de cuánto le quedó cada ángulo. Y eso es válido. Y entonces divida usted la medida de cada lado entre el seno de ese ángulo que midió, el que está enfrente. Luego mide el otro lado, divide la medida de este lado entre el seno del ángulo que tiene enfrente. Y se va a dar cuenta que los resultados son casi los mismos. ¿Por qué digo casi? Porque no somos exactos a la hora de medir el ángulo. Pero si fuéramos a tomar un instrumento de precisión para medir un ángulo, claro que vamos a tener un resultado exacto. Con esto yo le estoy diciendo, bueno, por favor, yo creo que hoy en la tarde, no sé si usted tiene otras clases, aparte de sus tareas, una de las tareas sería repasar la clase de hoy. Y dice usted, yo voy a comprobar eso, a ver si es cierto lo que nos dijeron en la clase. Construye usted su triángulo con las medidas que crea conveniente. Mejor si le pone medidas enteras, le dije, para los lados. Y entonces después con un transportador aproxime cuál es la medida de cada ángulo. Y ahora ya teniendo la medida, le busca el seno a cada ángulo. Y esa medida del seno lo puede dividir entre el lado opuesto. La medida del seno de un ángulo divide entre el lado opuesto, entre el lado opuesto. Y los cocientes van a ser iguales. Porque aquí de una vez le hago esta otra aclaración. Aquí estamos dividiendo lados entre los senos de los ángulos. Pero da lo mismo que usted divida los senos de los ángulos entre los lados. ¿Cómo nos quedaría aquí? Seno de alfa dividido A. ¿Es igual a qué? Seno de beta dividido B. ¿Igual a qué? Seno de gamma dividido C. No importa cuál le va a poner. Pero si usted va a hacer la comparación, la división tiene que ser en el mismo orden. Perdería la igualdad si usted divide lado entre seno y después quiere comparar con uno dividiendo seno entre lado, porque ahí sí no estaríamos nada correctos, ¿verdad? Si usted divide lado entre seno, entonces la otra parte va a ser también lado entre seno y la otra lado entre seno. Si usted divide seno del ángulo entre lado, en el otro caso va a ser seno del ángulo también dividido entre lado y seno de ángulo dividido entre lado. Bueno, ya nos detuvimos mucho acá, pero yo sí necesitaba que le quedara muy clarito esto. Mire, ¿cómo llegamos a determinar la ley de senos? Hubiera sido mucho más fácil. Hoy nos toca ver la ley de senos. Mire, la ley de senos es esta que tenemos aquí en amarillo y ahí se lo aprenden y lo aplicamos. Lo vamos a hacer en una clase. Pero cuando yo se los pregunte dentro de 8 días, ya no lo saben. Porque aprender de memoria es inútil. O tal vez recordará una pequeña cosa, pero en el aprendizaje no se vale quedarse con poco. Usted debe siempre aspirar a lo mejor, a lo mayor. Bien. Ahí está la ley de senos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o quiere presentar alguna duda. O nos quiere repetir aquí cómo se formó la ley de senos. A mí me gustaría saber cuánto ya hemos asimilado, cómo está el dominio de esto.
Porque ya vienen en las siguientes diapositivas, vienen las aplicaciones y también ya vamos a hacer algunos ejercicios que yo les voy a ir dictando y ustedes lo van haciendo en su cuaderno. Entonces, necesito que les haya dejado esto bien, bien clarito. Tómense un espacio, active su micrófono, diga, ¿tiene alguna duda? O haga un comentario. ¿Ya lo comprendió bien? Me gustaría saber. Si dice no, pues qué bien. Lo aclaramos de nuevo. Si dice sí, también yo necesito saberlo para ver si continuamos ya con la otra parte de este tema, que sería aplicar ya en unos ejemplos. Ni sí ni no. ¿Qué pasa con quinto biológicas el día de hoy? Muy pasivos, como que ya se acomodaron a un sistema que solamente es por salir del paso. Jóvenes, estamos a tiempo, levanten ese ánimo. Ustedes están en función de aprender. El aprender es para la vida, no para otra cosa. Bueno, yo aquí no puedo adivinar qué es lo que estaban ustedes pensando, pero no quieren participar, vamos a seguir adelante. Acá está un ejemplo. Resolver el triángulo de la figura. Resolver el triángulo de la figura. Aquí tenemos una figurita. Se da cuenta que el triángulo no es rectángulo. ¿Qué conocemos? Dos ángulos y un lado. Dos ángulos y un lado. Y nos piden resolver el triángulo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que conseguir la medida del otro lado, los otros dos lados y la medida del otro ángulo, porque son 6 los elementos. Ahora, en estos casos, cuando usted tiene un triángulo no rectángulo, ya no solo es suficiente conocer 2 datos, se necesita conocer 3. Y con esos 3 datos, usted puede ir encontrando poco a poco cada uno de los otros 3, hasta resolver el triángulo completo. Recuerdo que cuando vimos esta diapositiva, yo les decía, si se conocen 2 de sus lados y un ángulo no comprendido en esos lados, o cuando se conocen 2 ángulos y un lado. Miren, esto es fundamental, porque estas son las condiciones para poder aplicar la ley de senos. ¿Qué se necesita? Que usted conozca 2 lados y un ángulo, pero que ese ángulo no sea el que está comprendido entre esos lados, ¿de acuerdo? Tiene que ser un ángulo que esté fuera de esos lados. O, en el otro caso, que usted conozca 2 ángulos, los que sean, y un lado, también no importa cuál. Si usted conoce 2 ángulos y un lado, claro que se puede resolver. Y este es el caso de este ejemplo. ¿Qué conocemos aquí? 2 ángulos y un lado. Entonces, cumple con las condiciones para poder aplicar la ley de senos. Por eso se escribe acá, aquí les escribí, como se conocen las medidas de 2 ángulos y un lado, es factible aplicar la ley de senos. Para hallar el valor del lado A, bueno, hemos pensado o hemos decidido encontrar primero el valor del lado A. ¿Qué hacemos con el lado A? ¿Conocemos el ángulo de enfrente? Sí. Bueno, entonces sí se puede trabajar. ¿Y será que tenemos conocidos 2 elementos donde sea un lado y un ángulo que estén opuestos? ¿Verdad que sí? Sí, Está sí. el ángulo C con el lado C. Eso es indispensable. Esa es una primera pareja que nos va a servir. Y entonces, para conocer el lado A, lo que necesitaríamos es que se conozca el ángulo que está enfrente. Por eso ahora tenemos ángulo C y lado C. Conocidos, se forma la fracción. ¿Cuál es? La medida del lado, 80.4. Mire, 80.4 y lo divido entre el seno del ángulo que está enfrente. Seno de 25. ¿A qué es igual? A. El lado que yo quiero conocer, ¿qué es A?
dividido entre el seno del ángulo que está enfrente. ¿Bien? A dividido seno de 20. ¿Qué me quedó en este caso? La comparación de dos fracciones. Pero una fracción está completa con numerador y denominador, y en la otra solo conozco el denominador, pero no conozco el numerador. Pero como hay relación de igualdad, mantienen una proporcionalidad. Y esa proporcionalidad es la que me lleva a conocer el valor de A. ¿Cuál es la regla clásica, la regla base cuando nosotros decimos dos fracciones son equivalentes? Sí y solo sí. Los productos de sus términos cruzados son iguales. Eso lo vimos mucho en el repaso que se dio al inicio de su bachillerato, el año anterior. Ahí hablamos mucho de la ley que establece que dos fracciones son equivalentes sí y solo sí. Los productos cruzados de sus términos son iguales. Queda a entender que A se va a multiplicar con seno de 25 y nos va a quedar igual a 80.4 multiplicado por el seno de 20. Pero como me queda A multiplicado por seno de 25, entonces despejo la A y el seno de 25 que está multiplicando viene a dividirme. Por eso dice A es igual a 80.4 por el seno de 20 dividido seno de 25. Haga esa operación en su calculadora. No se me vaya a dormir ahí porque solamente escuchando no va a ser posible. Trabaje usted también. Haga esa división. 80.4 se multiplica con el seno de 20 y luego lo divide entre seno de 25. 65.06. 0,6, pero la cifra que sigue es mayor que 5, por eso lo aproximamos a 0,7, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es eso? Es el valor del lado A. Ya conocimos el lado A, mire, por ley de senos. Y ya se fijó que el triángulo no es rectángulo. Ahora vamos a calcular la medida del lado B. Alguno podría decir, pero como ya se conocía el lado C y ahora conozco el A, el B, ¿se puede hacer por Pitágoras? No, porque este no es rectángulo. No vaya a confundir las cosas. Entonces, ¿qué hacer? La misma ley de senos. ¿Qué lado me toca resolver? El lado B. ¿Y el lado B tendrá conocido el ángulo de enfrente? ¿Se conoce el ángulo B? No. ¿O sí? No se conoce, pero se puede conocer, porque usted conoce los otros dos ángulos. Entonces usted suma 25 más 20, le da 45, ¿verdad? Y entonces ahora dice usted 180 menos 45, le da 135. Quiere decir que este ángulo tiene 135 grados, ¿no? ¿En qué nos basamos aquí? En la ley general de que los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre suman 180. Y como usted ya conoce dos, entonces el otro se obtiene por diferencia. Sumó 20 y 25, le dio 45. Lo resta de 180, le dio 135. Esa es la medida del ángulo B. Entonces ya se puede establecer la fracción. Porque usted ya puede dividir B entre el seno de 135. ¿Y a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 80.4 dividido entre el seno de 25. Si es cuestión de comparar solamente dos grupos formados por ángulo y lado opuesto. Ángulo y lado opuesto. Una fracción tiene los dos datos conocidos y la otra fracción solamente uno. Y el otro es el que se va a conocer por relación proporcional. Entonces, para conocer el lado B, dijimos, ¿verdad? ¿O cuál es el lado que nos hace falta? Lado B. Necesitamos la medida del ángulo beta. Entonces, decimos que el ángulo beta o el ángulo B es 180 menos la suma de 25 y 20 nos da 135 grados. Por eso ahora, 80.4 dividido entre el seno de 25, que estamos dividiendo lado entre el seno del ángulo de enfrente, es igual a B
lado dividido el seno del ángulo que está en enfrente, seno de 135. ¿Ya? Y ahora para despejar la B, sabemos que, ¿cómo obtener la B? Se fijaron que hace rato les dije, multiplicamos en forma cruzada sus términos y después despejamos donde está la variable y ya nos formó bien la relación. Pero si usted quiere trabajarlo de una vez desde aquí, usted dice, se va a formar una fracción. En el numerador va a llevar los dos datos completos en forma de diagonal. Aquí está completo el numerador y denominador de esto, entonces multiplico 80.4 por el seno de 135 y eso es lo que escribo en el numerador. Y lo divido entre el otro dato conocido, que es el seno de 25. También esa es la manera de obtener este dato. Y haga usted la operación, y vamos a ver si coincidimos ahí con el resultado. 80.4 seno 35 y lo que le salga lo divide entre el seno de 25. 134.52. 134.5. Muy bien. Ahí estamos. Esto está bastante accesible así. Vamos a pasar a la otra diapositiva porque si me quedo a preguntarles, ¿ya entendieron? ¿Quieren una duda? Nadie contesta. Entonces yo creo que es tiempo perdido. Vamos a seguir. Ahora, bueno, aquí esta grafiquita los incluí nuevamente para recordarles y para reafirmar lo que yo les dije. Si dividimos lado A entre el seno de A, es igual lado B dividido seno de B. O sea, siempre estamos dividiendo un lado entre el seno de su ángulo de enfrente. Y puede ser para los tres. Las tres forman una igualdad. Pero con dos que usted tenga, ya usted ya puede trabajar un dato de los cuatro que están ahí. Tres que se conocen y uno desconocido, usted obtiene el... Y aquí lo que está con rojo es porque se puede invertir. Es decir, en lugar de poner A dividido seno de A, podemos escribir seno de A dividido A. Pero si lo hacemos en ese orden, también las otras relaciones tienen que ir en ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esa opción. Aquí ahora tenemos otro ejemplo. Necesitamos resolver el triángulo ABC, en el que el ángulo A mide 42 grados. Lado A mide 70 y lado B mide 85. ¿Qué nota usted en este ejercicio? Que hay tres elementos, los necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados y un ángulo. Y usted va a decir, ¿y peor si el ángulo es el que está comprendido? No, porque conocemos el ángulo A y conocemos el lado A que está enfrente. Entonces el ángulo no va a quedar comprendido entre los lados conocidos. Porque les repito, las condiciones para aplicar la ley de senos es que si usted conoce dos lados y un ángulo, ese ángulo no debe ser el que forman los lados conocidos. Y otra cosa que usted nota en este ejemplo es que aquí no le incluí figura. En los ejemplos anteriores, yo tuve el cuidado de incluirles una figurita. Aquí no les incluyo figura. Pero está claro por la nomenclatura. ¿Qué puede hacer usted? Toma su cuaderno, dibuja un triángulo, le pone en los vértices A, B, C mayúsculas y luego ajusta los lados con letra minúscula, A con A, B con B y C con C en el sentido de estar opuestos o frente a frente. Y ya cuando tenga usted su triángulo, pues ya le es más fácil poderlo identificar. Para muchos es necesario dibujar el triángulo al principio. Más adelante, ustedes van desarrollando capacidades y se van a dar cuenta que solo con que tengan los datos así, usted puede resolver problemas sin necesidad de hacer una figura. Pero nadie le está prohibiendo que haga la figura. Si usted la necesita, construye su figura. Eso le da más claridad para entender el ejercicio. Hágalo. Entonces ahora, por ley de senos tenemos que, como tenemos A con A conocidos, es decir, ángulo A y lado A, con ellos formamos la primera fracción. Tomamos lado A, que es 70, lo dividimos entre el seno de A, que es seno de 42. Ya está formada la primera fracción. ¿Y a qué es igual? Al otro lado, que es 85, pero como ese es lado B, entonces lo vamos a dividir entre el seno de beta, porque tiene que ser su ángulo que está enfrente. Y miren, ya tenemos aquí
¿Cómo encontrar el valor del ángulo B? Como los datos que se pueden multiplicar en forma cruzada completos van a formar la parte del numerador, y aquí vemos 85 seno 42 nos queda en el numerador. Y lo dividimos entre el otro, que es 70. ¿Sí? Dividido entre 70. Entonces usted realiza en su calculadora esta operación, 85 seno 42, y lo que obtiene de ahí lo divide entre 70. Lo bueno es que hoy nadie me ha dicho que tiene resultados diferentes. Espero que los estén haciendo, ¿no? No hace que se queden ahí. Alguno podría pensar, yo no hago, como al fin y al cabo ni me están viendo. Si no es necesario que lo veamos. Su conciencia es la que le dice, ¿usted quiere aprender o no quiere aprender? Bueno, entonces se da cuenta que aquí lo que le dio como resultado es 0.81, 25, 15, 73, 63. Yo aquí decidí dejarle solamente 4 cifras decimales. ¿Qué es esto que tengo acá en este numerito? 0.8125. ¿No han perdido ustedes la secuencia? ¿Qué representa ese número? ¿Qué representa? ¿No es el seno de beta? No representa nada, ¿verdad? Profe, es el seno de beta. Es el seno del ángulo beta el que estamos tratando de conocer. Entonces, ahora, si usted ya conoce el valor seno de un ángulo, por función inversa, usted puede conocer la medida del ángulo. Por eso tiene su calculadora, la opción es a la función shift, o sea, lo inverso. Es más, si usted tiene en su calculadora toda esta cantidad, 0.81, 25, 15, 73, 63, la mayor cantidad de cifras posibles, usted no borró nada en su calculadora. Ahí mismo, sobre eso, pulsa la tecla Shift. Y luego, seno. Shift seno. De lo que tenía en respuesta. ¿Verdad? Si no lo había borrado. Y luego le da igual y obtiene la medida del ángulo. Para estas aplicaciones, estos ejemplos, vamos a quedar con los datos así. Nos dio 54.34 grados. ¿Qué quiere decir? 54 grados y 34 centésimas de grado. Si ese dato usted lo quisiera convertir a grados, minutos y segundos, es posible. Pero, repito, en estas condiciones, yo creo que es suficiente con que nos quedemos con la medida en los grados y centésimas de grado. ¿De acuerdo? 54.34. Profe, yo tengo una duda. A la hora de Bienvenida. hacer la operación del ángulo C, que sería 180 grados, menos la diferencia, la suma de 42 y 54.34 grados, a mí no me sale 82.66, sino 83.66. Bueno, gracias. Vamos a ver, usted ya se nos adelantó un poquitito y gracias por su observación. Sí, claro, puede haber aquí algún errorcito cuando uno está escribiendo estos, puede que el dedo se le pase ahí a otra tecla. Entonces voy a verificar. Si nos dio 54.34, ¿verdad? 54.34 es el ángulo que acabamos de descubrir. Y teníamos el otro que mide 42, ¿verdad? Ajá. La suma nos da 96.34. Restémoslo de 180. Y nos da
Tiene razón, es 83.66. Muy buena observación, usted sí está trabajando correctamente. Vamos a corregir acá. Es 83.66. Y tenemos que corregir en todo donde yo utilicé 82, vamos a ponerle 83. Y entonces acá también. Muy bien, entonces ahora el dato aquí va a ser diferente, ¿no? Porque tenemos 70 multiplicado por el seno de 83.66 y dividido entre el seno de 42. El resultado ahora es 103.97. Nos cambió un poquitito en la parte de los decimales, ¿verdad? 97. Bien, si no es mucha molestia, la señorita que me hizo la observación, yo se lo agradezco mucho. Si no es mucha molestia, dígame su nombre porque usted tiene puntos extras hoy por estar muy atenta en clase. Yoimi Fuentes, profe. Gracias, Yoimi. Así me agrada que la gente esté muy atenta a lo que puede haber ahí de equivocación, ¿no? Eso es muy, muy importante. Gracias nuevamente por su participación. Entonces, aquí ya concluimos este ejercicio. ¿Se fijaron qué fácil? Les dije al principio, este no tiene una figurita, solamente los datos. Pero muchas veces ya la capacidad de ustedes puede imaginar el triángulo, porque usted sabe que el ángulo A está frente al lado A. Ah, muy bien, estos son opuestos. Usted forma inmediatamente su fracción con ellos. Y luego conoce el lado B. Entonces, usted puede conocer el ángulo que está enfrente, que es el ángulo beta. Muy bien. Y forma también la fracción en el mismo orden. Luego, el único dato que tendría desconocido en esta relación de las dos fracciones es el seno de beta. Realiza las operaciones, llegó a determinar cuál era el seno de beta. Y al hacer la función inversa, obtuvimos que ese ángulo tiene una medida de 54.34 grados. Eso se sumó con el ángulo conocido de 42 y esa suma se restó de 180 y obtuvimos 83.66 ya corregido gracias a Yoimi. Entonces ahora, ahí ya conocidos estos ángulos, podemos ahora establecer el otro dato que nos hacía falta, que era el lado C. Y con eso llegamos a determinar los elementos que nos hacían falta, es decir, ya resolvimos el triángulo. Bien, espero que esto haya quedado ya bastante clarito. Vamos a pasar a la aplicación de un ejercicio. Resolver el siguiente problema. Vamos a irlo leyendo. Un árbol en un terreno inclinado proyecta una sombra de 215 pies ladera abajo. Si el ángulo de inclinación de la ladera es 22 grados con respecto a la horizontal, el ángulo de elevación del sol es 52 grados, determine la altura del árbol. Bueno, yo aquí lo tengo resuelto, pero muchas veces van a encontrar ustedes alguna duda. Lo dejo aquí para que lo observen. Lean bien el problema, les voy a dar un tiempecito. Leanlo, a ver si lo interpretan. Y luego miren la resolución que yo les busqué aquí. ¿Será que estamos de acuerdo o tienen duda? Si tienen duda, yo voy a tratar de darles alguna aclaración. Hagan de cuenta que ustedes ya están resolviendo el problema solitos.
Vean si todos los datos los logran determinar dónde están, los pueden asociar. Y también cómo hemos formado las fracciones que se comparan por igualdad. ¿Será que esos datos son correctos? ¿Estaban ahí en el problema o no están? ¿Qué piensa usted de eso? A ver, ¿por dónde surge la primera duda? Profe, disculpe, yo tengo una duda aquí, digamos, de dónde sale el número 38. El número 38. Muy bien. Es un ángulo, ¿verdad? Porque ahí dice que hay que sacarle el seno a 38. Es un ángulo. Vean. Muy bien. Gracias por su participación. Voy a esperar otras dudas y voy a tratar de resolverlas en grupo, en conjunto, cuando les dé la explicación. Profe, ¿Sí? solo tengo una duda ahí con la resolución. No sé si yo tendré mal configurada mi calculadora porque me sale algo diferente, pero no sé cuál será la función la que tiene que tener la calculadora. Bueno, entonces es probable que, igual que en el problema anterior, yo haya escrito mal los datos a la hora de tener el resultado, pero lo vamos a ir haciendo. Yo ahorita lo que necesito es que me digan si tienen alguna duda en la forma de ingresar los datos, de tener los datos. Alguien ya me dijo, ¿por qué 38 grados? Muy bien, buena pregunta. Pero también lo que usted me dice puede ser un error como el anterior, que tal vez no va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Me imagino que usted se refiere a que no sale 174.6. Profe, yo lo acabo de hacer y Sí. sale 174. Sí, profe, sí sale 174 puntos. ¿Sí sale? Ah, bueno, entonces de una vez hagamos lo suyo, por favor, compañero. Voy a verificarle acá. Por ejemplo, una calculadora, cuando usted lo va a configurar, podría tener esta parte, mire. Sí, ahí estoy ahorita, no sé cuál es la función que Bueno, tendría que configurar. Entonces, si la pantalla de su calculadora es como esta, entonces usted ve que ahí encuentra donde dice, aquí en la mía dice 3 y luego dice a la par D. Esa es la función correcta. Entonces aquí en mi calculadora yo le tengo que pulsar la tecla 3 para que ya quede configurada esa función. En algunas calculadoras es el número 1 y en otras está hasta abajo. Porque también se puede hacer de esta forma. Mire, esta calculadora aquí en la parte de abajo tiene una tecla donde en segunda función, o sea, con las letritas rojas que están abajo en la base de las teclas, va a aparecer D, G, R o DRG, pero en el orden DRG. No sé si usted ya
observó ahí la tecla. Si usted, como está en segunda función, usted le escribe, usted le acciona Shift de esta tecla y le aparece, entonces, en pantalla, esto, mire. Y al aparecerle eso, le aparece un cero chiquitito ahí como exponente. Esos son los grados hexagesimales. Aparece una letra G, eso no nos interesa porque sería en gradientes. Eso lo va a configurar en grados centesimales. Y donde aparece la R, es de radianes. No podríamos trabajar ahorita aquí en radianes. Bueno, si ya lo configuró y lo hace de nuevo la operación, entonces ya se dio cuenta que tal vez había fallado un poquito en la resolución. Posiblemente tenía en la función gradiente. Bueno, no sé si ya descubrieron algunas otras dudas. Que nos queda todavía algo por trabajar y el tiempo se está yendo. No sé si ya descubrieron otras dudas. Tal vez lo que diría yo sería de los ángulos que están en el problema, qué relación tienen con los de abajo, por decirlo así. Ah, bueno, muy bien. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Para poderlo identificar, no sé si alcanzan a observar esta figurita que les incluí acá. Entonces nosotros tendríamos, esta línea figura o representa el árbol. No va a formar triángulo rectángulo porque el terreno no está plano, sino que dice es un terreno inclinado. Este es el terreno, ¿miren? Sobre esta línea del terreno proyecta la sombra de cuántos pies? 215. 215 pies. Entonces, ahí yo les escribí también 215. Pero dice que el terreno está inclinado 22 grados con relación a la horizontal. ¿Cuál es la horizontal? Esta línea de aquí. Entonces, la inclinación del terreno tiene 22 grados acá. Pero la altura del Sol está ¿en cuántos grados? 52. 52. Por eso, y esos 52 está tomando en cuenta también la misma horizontalidad. Por eso, los 52 grados de la altura del Sol están incluyendo los 22 grados de inclinación del suelo. O sea que este ángulo del triángulo que nos interesa acá nos va a quedar de 30, ¿verdad? Sí. Entonces ya decimos, este triángulo, porque se va a formar un triángulo con la verticalidad del árbol, la inclinación del terreno y la línea imaginaria desde el extremo de la sombra hasta la punta del árbol. Esa línea imaginaria cierra el triángulo. ¿Qué nos interesa? La altura del árbol, este lado. Y nos interesa el ángulo opuesto. ¿Cuál será el ángulo aquí? Ya tenemos 30, ¿verdad? Este angulito de aquí va a ser de 30. ¿Por qué? Porque tenía 52 menos los 22 del terreno, ya se queda solo con 30. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que ver cuánto vale este ángulo de aquí, porque sí podemos averiguarlo. ¿Y por qué necesitamos? Porque al sumar este con este, ya podemos obtener por diferencia el otro ángulo de acá. Entonces, ¿qué creen ustedes que podemos hacer para descubrir este ángulo? Vamos a trabajar. A 90 grados restarle sin los... No. No, me confundí. Fíjese que allí, yo le voy a trazar otra línea aquí que no tenía antes. Le tracé otra liñita acá. Vamos a ver si la logramos distinguir. Le tracé otra línea acá para indicarles que esa es una horizontalidad desde la base del árbol.
Y entonces, esta horizontal y esta otra horizontal son paralelas. Y la inclinación del terreno es una secante que corta las dos paralelas. Si usted tenía aquí un ángulo de inclinación, ¿de cuánto habíamos dicho? La inclinación del terreno aquí la habíamos dado de 22. Entonces, esto también es de 22, ¿no? Y ahora, 22 más 90, porque así ya estaría el ángulo recto aquí. 22 más 90, ¿cuánto le da? 112. 112. O sea que este ángulo, el ángulo que forma la base del árbol con el terreno inclinado, es de 112. Y como el otro ya lo tiene usted de 30, sume 112 más 30. 142. 142. Restémoslo de 180. 38. Ahí está la duda que tenía. ¿De dónde surgió el 38? Entonces, vamos a decir que cerrando este triángulo, el árbol con su verticalidad aquí y la línea imaginaria que va desde la punta del árbol hasta el extremo de su sombra, forman un ángulo de 38. ¿Y por qué necesitábamos ese ángulo? Porque es el ángulo que está frente al lado conocido de la longitud de la sombra. Por eso necesitábamos esa medida del ángulo. Entonces, usted divide la longitud de la sombra entre el seno del ángulo de arriba, que es 38, por eso tenemos 215 dividido seno 38, porque es el ángulo y su lado opuesto. ¿Es igual a qué? A h, la altura del árbol, porque eso es lo que nos están preguntando, la altura del árbol. ¿Y cuál es el ángulo que está enfrente? 30, ¿verdad? Entonces decimos h dividido seno de 30 y ya tiene usted los datos. ¿Qué pensamos de eso? ¿Será complicado llegar a determinar los datos que no están dados así en una forma ya escrita, sino que usted los tiene que deducir por lógica, pues por aplicación de cosas matemáticas, ¿verdad? ¿Qué utilizamos acá? Sencillamente la complementariedad de ángulos o la suplementariedad. Hemos conocido también trasladar un ángulo a otro lado porque son semejantes, porque son alternos internos. Todo eso es importante saberlo manejar para poder descubrir los elementos que nos hacen falta. Entonces, como yo les mostré, y espero que lo hayan podido captar aquí en esta hojita de papel, usted puede dibujar su esquema. ¿Va? Es decir, un árbol usted lo considera vertical, traza la línea vertical. El terreno inclinado lo trabajamos así, haciendo una línea con una ligera inclinación. Y cerramos, desde la punta del árbol hasta el extremo de la sombra, cerramos nuestro triángulo. Y vamos a ir conociendo ya qué elementos sí son conocidos. Ahí solamente la longitud de la sombra, en los 215 pies, eso estaba conocido. Pero el grado de inclinación del terreno nos logró determinar, juntamente con el ángulo de elevación del sol, ya pudimos determinar uno de los ángulos del triángulo. Y con la verticalidad del árbol, la inclinación de la tierra o del terreno y la horizontalidad, logramos determinar el otro ángulo que era de más de 100, ¿qué dijimos? 214, algo así, ¿verdad? Y ahí ya teniendo dos ángulos, los sumaron y por diferencia de 180 descubrieron el otro ángulo. ¿Por qué necesitábamos el ángulo de arriba? Porque tiene como lado opuesto la longitud de la sombra. Por eso es que tuvimos que llegar a determinar el ángulo de 38, ¿verdad? 38 grados. Bueno, y ahí ya este problemita fue bastante interesante porque nos lleva a razonar muchas cositas. Vamos a ver si es posible
avanzar un poquito con la otra ley, que es la ley de cosenos. Entonces, para que lo podamos determinar, esta está basada en una relación que ustedes ya conocieron mucho en física, que es cuando ustedes quieren, por ejemplo, sumar dos vectores que no son perpendiculares, pero tampoco son colineales, ¿verdad? Sino que entre ellos forman un ángulo que no es recto. Y ahí se les dio a conocer una fórmula que decía que el vector resultante es la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, un vector al cuadrado más el otro vector al cuadrado, y le restaban el doble producto de los dos vectores y se multiplicaba por el coseno del ángulo que forman. Esa fórmula es bastante conocida y es la misma que vamos a aplicar acá. Entonces, la ley de cosenos nos dice en esta forma que un lado al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados y por el coseno del ángulo que está enfrente al lado A. En este caso, ¿verdad? Lado A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el producto de B por C y por el coseno del ángulo A, que es el que está frente al lado A. Quiere decir que cuando usted quiere buscar el lado A y conoce los otros dos lados y el ángulo que forman, o el ángulo que está frente a A, entonces usted dice, A es la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A. Le saca raíz cuadrada a todo esto y obtiene el valor de A. Si quiere encontrar el valor de B, dice, B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de B. Mire, que B trabaja con los otros dos lados y el coseno del ángulo enfrente. C va a ser igual a el cuadrado del lado A más el cuadrado del lado B menos el doble producto del lado A por el lado B por el coseno de C, que es el que está frente a C. Esa es la ley de cosenos. Y de ahí solamente se van a ir despejando las variables que nosotros vamos a tener como incógnitas. Vamos a ir despejando las variables que tenemos como incógnitas para luego resolver los triángulos. Entonces aquí se les dice, si de un triángulo se conocen las medidas de sus tres lados, o las medidas de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, no puede resolverse con ley de senos. ¿Por qué no se puede resolver con ley de senos? Porque ya vio usted que la ley de senos se forma una fracción de un lado con el seno del ángulo que tiene enfrente. Y si usted lo que conoce son los tres lados, no conoce ningún ángulo, no puede formar ley de senos. Y la otra parte es, si usted conoce dos lados y el ángulo que está comprendido, quiere decir que conoce un ángulo, pero no conoce el lado que está enfrente. No puede formar la fracción. Por eso es que en esos dos casos no le es útil la ley de senos. Por eso es que vamos a aplicar en estas circunstancias la ley de cosenos. La solución se logra con la ley de cosenos que se expresa así. Pues aquí está nuestra ley de cosenos. Y vamos a aplicar un ejemplo una vez. Los lados de un triángulo miden el lado A 9 centímetros, el lado B 8 centímetros y el lado C 6 centímetros. ¿Cuál es la medida del ángulo menor? Dice, nos están dando las tres medidas de los lados, o las medidas de los tres lados, como usted lo quiera tomar. Y nos piden que digamos cuál es la medida del ángulo más pequeño. Ahora aquí hay una razón muy práctica que nosotros tenemos que hacer. En cualquier triángulo, el ángulo menor siempre está frente al lado menor. Y si aquí usted tiene que A es 9 centímetros, B es 8 centímetros y C es 6, el lado menor es el lado C. Entonces el ángulo menor va a ser el ángulo C. Necesariamente. Por lo tanto, usted va a utilizar de la fórmula anterior, esta tercera que hace relación con el C. Bueno, entonces, por eso lo tenemos aquí.
C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Como es C al cuadrado es 6, entonces 6 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 veces el producto de 9 por 8 y por el coseno de C, porque el ángulo C no lo conocemos. Entonces ahora, a 6 al cuadrado, 36. 9 al cuadrado, 81, pero lo vamos a transferir al otro miembro, va a ir a restar. 36 menos 81. 8 al cuadrado es 64, lo transferimos al otro miembro, nos llega a restar, menos 64. ¿A qué es igual eso? A menos 144. ¿De dónde surgió? De multiplicar menos 2 por 9 por 8, menos 144 y por coseno de C. Despejamos el coseno de C, le quitamos menos 144 que estaba multiplicando, pasa a dividir. Entonces, el coseno de C es igual a menos 109 dividido menos 144. Haga usted su operación. Y le ha dado 0.756944444. Ahí sale una representación decimal infinita combinada, ¿verdad? No periódica, pero no pura, sino combinada. Bueno, pero ahí hemos tomado para este ejemplo las 5 primeras cifras decimales. Usted lo realizó en su calculadora, le dio el mismo resultado, espero que sí. ¿Qué obtuvimos ahí? Según lo que llevamos de la secuencia, ese es el coseno del ángulo C. Y ahora que usted ya tiene ese dato, pues ahora solamente póngale Shift, coseno, de lo que tenía en respuesta, y le da Enter, y obtiene 40.8 grados. Ya conocimos el ángulo C. ¿De cuánto nos salió? 40.8. ¿Lo dejamos solo ahí? Sí, porque no se trata de resolver todo el triángulo. En el problema nos pedían, diga cuánto mide el ángulo menor. Alguno podría decir, sí, pero para saber cuál es el menor teníamos que conocer los tres. No, por lógica decimos, en todo triángulo, frente al lado más pequeño está el ángulo más pequeño. Necesariamente, ¿verdad? Y como aquí conocíamos las medidas de los tres lados, pudimos determinar cuál era el lado más pequeño, es el de 6 centímetros. Entonces, frente al lado C está el ángulo más pequeño y de una vez lo determinamos. Este problema yo creo que fue mucho más sencillo. Diga cuáles son las dudas que le quedan de este problema. Aquí hay otro ejemplo. Nos piden resolver el triángulo de la figura. ¿Qué tenemos en la figura? Conocemos el lado A, que es 13 centímetros. Conocemos el lado C, que es 19 centímetros. Y el ángulo comprendido, que es de 55. El ángulo B está entre los lados A y C. Si en lugar de conocerse este ángulo, se conociera este, sería aplicación de ley de senos. O si se conociera este ángulo y estos dos lados, tendríamos que utilizar ley de senos. Pero como conocemos este lado y el ángulo que forman los dos lados conocidos, necesariamente es la ley de cosenos. Y por eso, como vamos a resolver el triángulo, quiere decir que no conocemos el ángulo C, el ángulo A, ni conocemos el lado B. Primero vamos a calcular la medida del lado B. ¿Por qué razón? Porque el ángulo que está enfrente es conocido, ¿verdad? Y también podemos formar un par aquí. Vamos a ver. No, vamos a conocer solamente este lado primero. Entonces, por ley de cosenos, ¿va? Vamos a hablar del lado B. ¿Cómo es el lado B? B al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, que es el lado A, más 19 al cuadrado, que es el lado B, menos el doble producto de 13 por 19 y por el coseno de 55. Entonces, B al cuadrado nos da 530, que es la suma de los dos cuadrados, menos 494, que es el doble producto de 13 por 19.
y por el coseno de 55, falta multiplicar. Finalmente b cuadrado entonces es 246.65. Por lo tanto, b es la raíz cuadrada de 246.65 y llegamos a tener su medida de 15.7. Ahora, si tenemos acá que queremos conocer el coseno de c, ¿cómo lo haríamos? Porque ya conocemos este lado, ya podemos trabajar el coseno de c. ¿Cómo? 19 al cuadrado menos, porque es su lado que está enfrente, le vamos a restar 13 al cuadrado y el lado que acabamos de descubrir, 15.7 al cuadrado. Y lo dividimos entre 2 por 13 y por 15,7, que son los dos lados que forman el ángulo C. Y eso nos va a dar el coseno del ángulo C. ¿Qué obtuvimos? Una medida expresada como 0.133488. ¿Verdad? 133488. Y ese es el coseno. Entonces, al aplicar el inverso del coseno, ya obtenemos la medida del ángulo. Por eso decimos que el ángulo C mide 82,3. Ahora ya llevamos conocidos los tres lados, ya llevamos conocidos dos ángulos. Sumemos la medida de los dos ángulos conocidos, lo restamos de 180 y tenemos 42.7, que es la medida del otro ángulo que no se conocía, que sería el ángulo A, ¿verdad? El ángulo A. Y así es como se resuelve un triángulo también por ley de cosenos. Lo teníamos en ley de senos, ley de cosenos, y ahora ya creo que no hay ningún obstáculo para resolver problemas de cualquier naturaleza referidos a triángulos. Ya sea porque sean rectángulos, vamos a aplicar siempre las funciones normales, seno, coseno, tangente. Y si los triángulos no son rectángulos, si son oblicuángulos, porque se llama oblicuángulo a cualquier ángulo, cualquier triángulo que no tiene ningún ángulo recto. Ya sea porque sus tres ángulos sean agudos o que haya un obtuso y dos agudos, no importa, siempre es oblicuángulo. Entonces, con estas dos leyes, usted complementa la parte de resolución de triángulos. Finalmente, les comunico que ya hoy en la tarde va a estar publicada la tarea relacionada a esta clase. Van a resolver ejercicios precisamente de esta clase. Repito, no se confíen en estarlo haciendo a última hora. Sean disciplinados. Dedíquenle tiempo al estudio. Dice, no, todavía falta mucho tiempo para entregar la tarea de mate y seguimos ahí sin nada. Eso no les lleva a nada positivo, jóvenes. Ustedes tienen todo un futuro por delante. Hay muchas cosas que caminar, hay mucho camino por recorrer. Ustedes están empezando una vida productiva, entonces tienen que seguir con mucho entusiasmo. No estén aplicando pretextos y cositas para no hacer las cosas, porque el único perjudicado en esas condiciones es usted. No soy yo como docente, no es la señora Ceci como directora, no es la señora Adley como miembro de la comisión de evaluación. Ninguno de nosotros sale perjudicado. Es usted quien se perjudica si no se disciplina para tomar una actitud positiva en el estudio. Finalizamos nuestra clase de hoy. Les agradezco su participación. Gracias por la paciencia también. Comprendo que 2 horas es un poquito largo, pero yo creo que la pasamos bien el día de hoy. Deseo que tengan un feliz día, resto del día, que lo pasen estupendamente al lado de su familia. Que Dios les bendiga y los proteja y nos encontramos en la próxima clase.